Reddit es ese sitio donde miles de personas, de forma anónima, se atreven a contar las experiencias más oscuras de sus vidas. Historias que nunca contarían en voz alta, hasta que algo los obligue a hacerlo. En esta ocasión, nos vamos a sumergir en el mundo de la brujería real. No hablamos de películas de Hollywood, ni brujas con escoba. Hablamos de rituales en sótanos, maldiciones que persiguen generaciones enteras, pactos que cobran vidas y entidades que responden cuando alguien invoca con sangre y con odio. En Reddit, especialmente en comunidades como Paranormal, True Scary Stories, No Sleep, hay cientos de testimonios que te erizarán la piel. Gente común que asegura haber vivido en carne propia lo que muchos llaman magia negra. Historias de exparejas que usaban velas y nombres escritos en sangre para no dejar ir a su ser amado. De ancianas en pueblos remotos que tienen demonios trabajando para ellas. De techos que retumban por la noche porque algo está corriendo sobre ellos. Acomódate, ponte cómodo, apaga las luces y prepárate. Estas son 10 anécdotas reales de brujería contadas en Reddit. Estaba en 10º grado cuando conocí a Melissa por primera vez y no la veía con ninguna intención romántica. En ese momento estaba saliendo con otra chica llamada Lauren. Lo siento, Lauren, ni siquiera sabía cómo salir con alguien correctamente. Solo conocía a Melissa desde hacía unos días y aparentemente y de la nada, Melissa me empezó a traer publicaciones de Facebook, convenciéndome de dejar a Lauren. Y por la razón estúpida que fuera, así lo hice. Empezamos a hablar y finalmente Melissa y yo empezamos a salir. Era una relación normal, o eso creía, hasta que empezaron las pesadillas y las cosas raras. Empecé a tener pesadillas horribles y muy vívidas. Y muy a menudo tenía parálisis del sueño. Pesadillas tan horribles que a cualquiera a quien se las he contado me mira como si yo estuviera loco. Empezaba a ver cosas por el rabillo del ojo que no estaban ahí cuando las miraba directamente. Pero no le di mucha importancia. Mis hermanos y yo no tuvimos una buena infancia y lo achacamos a eso. Avanzamos tal vez un poco rápido en nuestra extraña relación y habíamos roto. No estoy seguro de por qué estaba tan colado por ella. Podría ser porque fue mi primera relación de verdad. O puede ser por el hecho de que duró entre 1 año y medio o 2 años. En cualquier caso, nunca entendí por qué. Luego tuve otra relación con una perra mentirosa y tramposa, pero 2 años después empecé a ver a mi prometida. Su madre es muy religiosa y cuando se enteró de mis pesadillas, me bendijo y me dio un poco de agua bendita. Yo no soy nada religioso, pero las pesadillas sí pararon un poco. Acababa de volver del entrenamiento básico en Fort Benning, en Georgia, para el ejército, y empecé a vivir con mis amigos, cuando mi hermana decidió volver a California y se mudó con mi ex. Mi hermana en ese momento no creía en lo paranormal, y ni siquiera le había dado mucha importancia. Pero vivir con Melissa cambió todo rápidamente. Mi hermana me contó que toda la familia de Melissa sabía que practicaba magia negra o brujería y que les tiraban cosas cuando no había nadie más en casa. Oían ruidos y respiraciones detrás de ellos. Y mi hermana, que trabajaba en el turno de noche, volvía a casa cuando aún estaba oscuro. La planta baja no tenía ventanas,
así que estaba completamente a oscuras y no tenían mascotas. Pero sentía algo que le pasaba por las piernas cada vez que volvía a casa. Mientras tanto, por mi parte, mis pesadillas volvieron con toda su fuerza. ¿Efecto secundario de que volviera a mi vida indirectamente? Empezaron a pasar cosas raras de nuevo. Mi ahora cuñado estaba en Maryland y era de las personas más grandes de la casa, midiendo 1,93. Pero una noche, mientras apagaba la luz en mi cocina, vi a una enorme masa negra sentada en mi sofá en el salón. Me asustó de lo lindo y subí corriendo las escaleras lo más rápido posible. Mi hermana se mudó de ese lugar poco después, cuando afirmó que escuchó una respiración justo al lado de su cara y una voz de hombre que le decía hola al lado de su oído, cuando solo estaban ella y Selenia en la habitación. Salió de allí y vino a vivir con nosotros. Entonces me contó con más detalle que Melissa guardaba una vela con mi nombre grabado y un cuchillo en la pared encima. Vio los libros de brujería de Melissa y Melissa afirmó que me había echado una especie de hechizo para que me gustara cuando empezamos a salir. A veces me pregunto si esa es la razón por la que salí con ella de la nada y por qué empecé a tener pesadillas tan horribles. En fin, aprendí de esta experiencia a tener cuidado con quién conoces y con quién hablas, porque nunca sabes lo que hacen a puerta cerrada. Cuídense. Para los curiosos, aquí les va una de mis pesadillas. Una noche mi prometida y yo estábamos durmiendo y nuestro apartamento tenía una puerta corredera junto a nuestras cabezas que daba a un pequeño patio. Pensé que estaba despierto, porque todo era exactamente como en la realidad. Podía sentir algo que me observaba y empecé a oír ruidos en el patio, así que me levanté para comprobarlo. Aparté las cortinas y abrí la puerta corredera y ahí, en la oscuridad, estaba mi madre. Decía algo que no entendía y empezó a acercarse a mí con las manos extendidas. Por la razón que fuera, sabía que no podía dejarla entrar, así que tenía una mano en su frente y otra en su hombro intentando empujarla. Ella seguía empujando hacia adelante y su cuello empezó a desgarrarse hasta que finalmente colgaba suelto por detrás. Podía sentir y ver cada fibra de su cuello mientras se desgarraba. Se detuvo brevemente, pero fue todo lo que necesité para cerrar la puerta, cerrarla con llave y correr las cortinas. Salté a la cama y me cubrí con las sábanas. Pero como dije antes, la puerta corredera y el patio estaban justo al lado de nuestras cabezas, así que podía oírla llamando mi nombre mientras seguía intentando entrar. Esa noche me desperté sudando e inmediatamente le conté a mi prometida mi pesadilla. Mis hermanos y yo somos adoptados. La última vez que vi a mi madre biológica tenía entre 13 y 14 años. Ese día le dijimos que nunca más queríamos verla. Era una madre terrible y yo había seguido adelante con mi vida. A día de hoy no le he hecho y ahora que soy mayor, me pregunto dónde estará. Verás, mi madre tenía muchos nombres y nadie conoció nunca a su familia. Así que aunque quisiera buscarla no podría. Esta historia me la contó mi abuelo, y él se la oyó a un amigo suyo mientras servía en la guerra de Vietnam. Así que esto se va a contar desde el punto de vista del amigo de mi abuelo. Antes de que me reclutaran, trabajaba en una granja en Alabama.
Toda mi vida he estado trabajando en una granja, con mi familia y con mis amigos. Nunca tuvimos mucho dinero, así que como unos 20 teníamos que vivir en una casa vieja de plantación. En el terreno había un granero viejo donde guardábamos a los caballos de trabajo, un burro y unos cuantos cerdos. Al lado del bosque había algunas casitas viejas de esclavos, donde vivían algunos de nuestros amigos. Todas las mañanas, cuando salía el sol, nosotros también nos levantábamos. Para el desayuno comíamos lo que hubiera, y para la cena, lo de la noche anterior. No había tiempo de sentarse a esperar a que la comida se cocinara. Los niños teníamos que trabajar con las mujeres, así que casi siempre solo recogíamos lo que estuviera cosechándose ese año. Básicamente, todo lo que te estoy diciendo es que era un trabajo bien pesado. Siempre nos pasaban cosas raras. Estábamos más o menos en medio de la nada, y lo único que veíamos como caras nuevas era cuando íbamos al pueblo en nuestro carro para vender las verduras. No podíamos llamar al 911 porque ni siquiera teníamos un solo teléfono. O sea, no había teléfono, ni luces teníamos. Usábamos velas y faroles. La poca plata que teníamos no alcanzaba para pagar la electricidad. Una noche de invierno, ya estábamos todos acomodados después de un día cosechando heno. Los hombres estaban sentados alrededor de la chimenea fumando pipas, mascando tabaco y platicando. Las mujeres o estaban hablando entre ellas o leyendo algunas de las revistas que habíamos traído del pueblo. Yo y los otros niños estábamos acostados en nuestras camas, susurrándonos, jugando jueguitos mientras intentábamos no ser escuchados por los adultos de abajo. Como es ahora, uno de los hombres había salido al excusado, que estaba detrás de la casa principal, al lado del bosque. Cuando iba llegando, oyó un búho que uluaba desde los árboles. No le pareció raro, porque los búhos eran comunes, pero lo que lo hizo detenerse, caminando, fue que el búho cambió su sonido, como si se volviera un aullido de coyote, y después de eso se oyó como un rebuzno de burro, y luego, como si fuera poco, un silbido agudo. El hombre gritó hacia el bosque, pensando y esperando que fuera nomás alguien haciéndose el gracioso. Volvió a la casa principal y se orinó al lado del porche, aunque en el pasado las mujeres le habían dicho que no lo hiciera. No le importó lo que ellas decían en ese momento, porque no se sentía bien usando ese excusado. Como media hora después, el perro empezó a ladrar. Los hombres le restaron la importancia, pensando que estaba ladrando a algún venado o algo así. Pero los ladridos empeoraron, casi sonando como si el perro estuviera ladrando a un intruso. Y luego, igual como comenzaron, así se detuvieron. Los hombres ya sabían que algo andaba mal, y las mujeres también. Así que unos cuantos hombres salieron a ver al perro. Cuando lo encontraron detrás del granero, tenía la panza abierta y la lengua. Parecía que se la habían mordido. Sabían que eso no lo hacía un coyote, ni tampoco un gato montés. Uno de los hombres agarró el cadáver del perro y todos caminaron de regreso a la casa principal para conseguir un rifle y enterrar al perro. Mientras lo iban enterrando, los caballos dentro del granero empezaron a armar un relajo. Los hombres sabían que lo que sea que hubiera matado al perro, ahora estaba tratando de matar a los caballos. Así que corrieron al granero y abrieron la puerta.
Calmaron a los caballos y buscaron al animal dentro. Mientras estaban buscando, uno de los hombres señaló que todas las colas de los caballos estaban trenzadas. Justo cuando lo dijo, escucharon pasos en el desván de heno. Los hombres corrieron a subir por la escalera, pero cuando llegaron arriba, no había nadie. Todos sabían lo que había ido a visitar la granja esa noche. Se sabe que las brujas trenzan las colas de los caballos, y también se sabe que hacen sonidos raros para atraer a su presa. Esta es una historia que no voy a olvidar jamás. Es algo que siempre me va a erizar la piel. Mientras visitaba a mi familia en la isla de Lombok, Indonesia, escuché lo que creo que era una bruja, conocida como Liok, caer del cielo sobre nuestro techo. He vivido en Australia toda mi vida, pero mi papá, que es de Indonesia, tiene familia allá. Hace 3 años, cuando yo, junto con mi mamá, mi papá y mi hermana, nos estábamos quedando con la familia de mi papá, pasó algo bien raro. Estábamos durmiendo en un cuarto trasero de la tienda de mi tío, bajo un techo de hierro corrugado. El cuarto era chiquito y solo tenía una ventanita, que era solo un hueco cuadrado, con 4 o 5 barras de metal, como te imaginas que sería una celda de la cárcel. La ventana tenía una cortinita. En medio de la noche toda mi familia, mi mamá, mi papá y mi hermana, y yo, de repente nos despertamos por un golpe durísimo en el techo, seguido de rasguños. El sonido era demasiado fuerte para ser algo tan grande como un gato o un perro. De todas formas, no había árboles para que un animal saltara o se cayera. Mi mamá, que nunca ha experimentado nada paranormal, viviendo en Australia toda su vida, se preocupó un poco. Hasta ella sospechaba algo paranormal. Pero a mi papá no le sorprendió. Me ha contado ya muchas historias sobre cosas así cuando él vivía en Indonesia. A la mañana siguiente mi papá les contó a sus hermanos y hermanas lo que pasó, y tampoco se sorprendieron. Le dijeron que últimamente casi todas las noches los liuks han estado corriendo por los techos de la gente. Los describieron como humanos con alas de cuervo, corriendo, volando y gritando. Casi al lado de la tienda de mi tío y nuestro terreno, hay un pueblo que tiene su propia cultura y creencias. Mi otro tío se casó con una mujer de ese pueblo, así que nuestra familia es bastante cercana a la gente. En ese pueblo hay como un hombre y una mujer chamanes llamados Dukun. Son una pareja de viejitos a los que los aldeanos siempre acuden cuando hay un problema con espíritus y esas cosas. La esposa es solo una viejita chiquita con los dientes manchados de rojo negro por mascar nueces de betabel todo el día. Del esposo no me acuerdo cómo era. Mi familia los visitó una vez porque querían hacer algún tipo de ritual con nosotros. Tal vez para limpiarnos o algo así. Como sea, mi papá me contó que el Dukun sospechaba que había unos cuantos liuks en la zona. Una señora y su madre, que vivían en la casa de al lado de la tienda de mi tío, eran las que sospechaban. Pensaron que a lo mejor era que se lo guardaran y no acusaran a las señoras de algo así. Lo raro es que la casa de los vecinos estaba al lado de nuestro cuarto, justo donde estaba la ventanita. En las pocas noches que me quedé ahí, yo, que estaba durmiendo justo al lado de la ventana, tuve unas noches terribles. Me despertaba con una erupción por calor bien fea y simplemente con mucha incomodidad.
Mi papá me contó que varias veces en la noche notó que la cortina de la ventana estaba abierta, incluso después de que él la volvía a cerrar. También tuvo la extraña sensación de que alguien lo estaba mirando. Un poco de información sobre los Liuks es que son seres humanos que practican magia negra, lo que hace que se conviertan en un ser sobrenatural. En cada región de Indonesia hay diferentes tipos de criaturas como estas, con diferentes nombres y apariencia, pero en Bali y en Lombok se conoce como Liuk. Durante el día parecen humanos normales, pero por la noche salen de la casa y hacen lo que hacen. Puedes aprender más sobre ellos en la línea. Tengo muchas más historias de mi papá, pero decidí contar esta, ya que la experimenté yo mismo. Desde pequeña, siempre he sentido lo paranormal. He visto duendes. He recibido visitas de familiares tras su fallecimiento. He tenido sueños premonitorios. Y siempre he percibido energías en ciertos lugares. Por eso, siempre he estado cerca de estos encuentros. Pero lo que me ocurrió aquella noche me dejó literalmente en estado de shock. Era Semana Santa hace unos 6 años, y en mi país nos tomamos toda la semana para ir al campo, conocido como el llano. En el llano hay tantas historias y energías extrañas. Esta vez, toda nuestra familia fue a la finca de mi padrino. Hemos ido muchas veces a lo largo de los años, y siempre ha sido agradable estar ahí. Pero este día fue diferente. Íbamos a la finca por el camino viejo, mal mantenido y rodeado de bosques. Cuando te digo que vi a un venado muerto al costado del camino, supe que este día iba a ser diferente. Recuerdo llegar a la granja. Es una granja moderna, no muy grande, pero tampoco muy pequeña. Recuerdo haber visto una palmera trenzada, como una trenza de pelo. Eso fue raro. El resto del día transcurrió con normalidad. Al acercarse la noche, mi abuela y un amigo de la familia estaban sentados al lado, junto al altavoz de música, cuando sentí que mis oídos se quedaban completamente en silencio. Y luego, una risa, una risa horrible en la misma dirección que las palmeras. Fue horrible, era como un grito de mujer mezclado con risa. Estaba justo al lado del altavoz, un momento, y al siguiente no podía oír nada más que la risa y los ladridos de los perros. Alarmé a mi abuela inmediatamente y ella comprendió perfectamente lo que estaba pasando. Entendió perfectamente que me estaba persiguiendo. Lo que me perseguía, según mi abuela, era una bruja. Nos fuimos justo después de que eso sucediera. Mi abuela fue la única que me creyó. Me asusté tanto que empecé a llorar. Supusimos que estaba sintiendo la energía de esa bruja tan vívidamente debido a mi gran sentido de lo paranormal. También parece que esta zona, donde se encuentra la finca de mi padrino, está cerca de una cascada. En mi país, todos los cuerpos de agua se utilizan en rituales y cosas así. Y esta zona en particular, Agua Blanca, tiene una comunidad muy grande de santeros. Pero eso no me explica estos sucesos. Yo no la vi, pero supongo que ella sí me vio a mí. Y se sintió atraída por mi energía justo en Semana Santa. ¿Por qué ocurrió este incidente exactamente un domingo? ¿Es que la bruja venía por mí o algo así? Crecí en Salem, Massachusetts, donde pasó esa asquerosa llamada Juicios de las Brujas.
Todos afirman que cada persona que ahorcaron no era una bruja, y que todo fue histeria, y en su mayor parte eso era cierto, a excepción de una. Su nombre no está documentado, no se le dio el honor de un certificado de defunción, ni siquiera la enterraron. Ella era la única bruja real en Salem. Ella fue la que realmente comenzó todo. Yo tampoco lo creería, pero mi familia tiene todas sus raíces en este pueblo. Como aficionado a la historia, cuando mi padre me dijo que tenía diarios de mis antepasados que se establecieron en el pueblo y sobrevivieron a la locura que fueron los juicios, salté a la oportunidad de leer. En su mayor parte, bastante aburrido. Solo explicaba problemas con los cultivos y broncas con un tipo llamado Proctor por tierras. Le pregunté a mi padre si había más y me dijo que buscara en el ático si había algo. Así que lo hice. Aparté toneladas de polvo y muy probablemente asbesto en el futuro. No encontré nada. Estaba decepcionado a todos los niveles, hasta que me apoyé en un viejo panel de madera y me di cuenta que era falso. Lo saqué y descubrí una caja de madera encadenada, que parecía más vieja que el mismo tiempo. La cadena en sí era más fuerte de lo que esperaba, pero la cerradura era frágil. No tardé mucho en forzarla y sacar el contenido. Era un diario negro, perfectamente conservado. No se lo dije a mi padre, ni siquiera lo abrí hasta que supe con certeza que todos estaban dormidos. El contenido del diario era de mi abuelo. Comenzó como un relato, mucho más detallado de cada día. Seguí leyendo y finalmente mencionó a una mujer llamada Evelyn. Había oído hablar de enamorarse perdidamente de alguien, pero mi antepasado escribió páginas sobre la belleza de esta mujer. El 3 de febrero de 1692, profesó su amor y ella lo rechazó. Las siguientes 4 páginas fueron algunos de los textos más viles y rencorosos que he leído. Su amor se volvió tan violentamente amargo que me sentí mareado solo con leerlo. 2 días después, escribió que tenía un plan. Dijo que iría a las autoridades después de matar a su ganado y mutilarse con una cuchilla, y la acusaría de enviar su espíritu para hacer tales actos. Esperaba que la acusaran de brujería, que ella confesara para salvar su pellejo y pasara un tiempo en la cárcel. Pero salió mucho peor. Derribaron su puerta y fueron recibidos por una casa completamente desierta. Husmearon hasta que encontraron una trampilla oculta. Se metieron en el sótano para encontrar una escena que mi antepasado no escatimó en explicar. Era una cueva natural, con una luz verde ominosa que iluminaba la zona. En el centro había un charco de agua más oscuro que el alquitrán, y alrededor había partes de adultos, animales y niños que habían desaparecido hace años. Conectando cada extremidad cortada y montón de órganos, había una raya de sangre dibujada a mano, que brillaba de color rojo fuego. Estaban a punto de correr aterrorizados, cuando alguien notó pelo flotando en el charco. Mi antepasado, lleno de rabia, saltó al charco y sacó a la mujer por el pelo. Era la mujer que lo rechazó. Era una bruja de verdad. Estaba en medio de un ritual cuyo propósito solo quedó a la especulación, pero las acciones de mi antepasado interrumpieron el hechizo. No pudieron perseguirla,
ya que su carne comenzó a burbujear y disolverse cuando la sacaron del charco. Gritó mientras se disolvía, gritando palabras de una lengua extranjera, demasiado compleja para la lengua humana. Cuando sus ojos comenzaron a disolverse, gritó una maldición que plagiaría a la gente de Salem y a cualquiera que la escuchara. Con esa promesa final de muerte y destrucción pereció. Evelyn estaba muerta. El problema es que la maldición que prometió no murió con ella. Un día después, un hombre fue encontrado hecho trizas, la mayoría de sus órganos sacados de su boca y sus ojos arrancados tan profundamente que casi sobresalían de la parte posterior de la cabeza. Al día siguiente, su esposa fue encontrada de la misma manera. Un día después, dos de sus mejores amigos fueron encontrados mutilados, pero uno sobrevivió. La gente comenzó a apresurarse para saber cómo detener los asesinatos. Pero cada día, perdido, era más gente masacrada. Un día a mi abuelo se le ocurrió una idea. Le preguntó a su vecino si quería escuchar cómo murió la bruja. Estuvieron de acuerdo, y un día después fueron asesinados como él predijo. Al día siguiente preguntó si alguien quería escuchar la misma historia. Se negaron y continuaron con su día. Ellos se salvaron. Mi abuelo informó a los órganos de gobierno de la ciudad que cualquiera que aceptara escuchar cómo mataron a la bruja, moriría. Si esas personas que escucharon la historia la repetían, podrían ser asesinados. Ese día, cualquiera que supiera la historia, o cualquiera a quien se la contaran, fue perseguido y ahorcado bajo la apariencia de que también eran brujas. El problema fue que después de eso, la paranoia comenzó a extenderse sobre quién sabía la historia y quién no. Por lo tanto, resultando en más muertes de las que mi abuelo había planeado. Estaba a punto de leer cómo romper finalmente la maldición, cuando vi que las páginas finales estaban rasgadas, algunas empapadas en sangre. Siempre me dijeron que mi abuelo fue asesinado por un oso. Ahora me doy cuenta de que eso no era cierto. Dejé el diario y sentí un escalofrío recorrer mi habitación. Me tomó un tiempo darme cuenta, pero acababa de escuchar la historia de la muerte de la bruja. Y ese viejo hijo de puta comenzó la entrada de su diario para ese día preguntando si al lector le gustaría escuchar una historia. Resulta que hay 3 requisitos para ser víctima de la maldición. Debes saber el nombre de la bruja. Debes saber cómo murió. Y debes aceptar escuchar la historia. No sé si contárselo a otros lo romperá y me salvará, pero nadie que conozco en la vida real quiere escucharlo, excepto ustedes. Ya saben su nombre, ya saben cómo murió, y siguen escuchando esta historia. No sé si esto funcionará, pero mi última hora se acerca, y me estoy desesperando. Buena suerte. Y viene. La familia de mi madre son inmigrantes de Italia. De niña mi madre escuchó de sus abuelos maternos, de Nápoles, sobre un encontronazo que tuvieron con una bruja. Esta persona era una bruja conocida en su pueblo, con la que mi bisabuela tenía muchas peleas. Se odiaban. Una noche, mientras mis abuelos dormían, mi abuela se despertó en medio de la noche, porque alguien le estaba tocando los pies. Cuando se sentó, vio a la bruja al pie de su cama, murmurando cosas mientras la tocaba.
Mi bisabuela dijo que agarró a la bruja del pelo, y al hacerlo la bruja la maldijo a ella y a todas las mujeres nacidas en la familia durante 3 generaciones. Realmente no sé lo que dijo exactamente. Mi abuela, una de las hijas de los abuelos de arriba, murió a los 50 años por todo tipo de complicaciones de salud. Sus hermanas tuvieron muy mala suerte. Algunas se suicidaron y otras vivieron una existencia pobre hasta su muerte. Mi mamá siempre ha tenido muy mala suerte también. Literalmente nunca he conocido a una persona que tenga tan mala suerte en literalmente todos los aspectos de su vida. Su salud también ha estado decayendo desde hace un tiempo. Es la única hija de 4 hijos y todos sus hermanos han tenido bastante éxito en la vida. Para ser honesto, siempre pensé que era una especie de historia inventada para asustarnos. Mis 2 hermanas y yo también hemos tenido vidas muy duras, pero pensé que era porque tomábamos decisiones estúpidas. Que bueno, en los últimos años mi salud ha estado decayendo. También la salud de mis hermanas. Tengo 37 años, la siguiente 34 y la más joven 26. Últimamente parece que todo se está desmoronando. Ahora, esto podría ser solo una coincidencia mezclada con malos genes. Tal vez. Pero me hizo pensar en esta historia. Un día estaba hablando casualmente con una amiga mía que practica la brujería. Y le conté sobre la historia de la bruja de mi familia. Yo le pregunté si creía que podría ser verdad. Me dijo que definitivamente sí. Y me dio un paquete de limpieza con humo de arcángel, con ajenjo, salvia blanca, cultivada en granja, capullos de rosa blanca, eucalipto, menta y espuela de caballero. Tengo muchas preguntas sobre si este tipo de maldición es algo real. Tampoco estoy segura de cómo usar este paquete en caso de que haya sido maldecido. No entiendo mucho del mundo de la brujería y no quiero hacer nada de lo que no tenga conocimiento. No quiero faltarle el respeto a la práctica y tampoco quiero potencialmente hacer algo mal y empeorar las cosas. Hace un tiempo invité a una amiga a casa para testear con un libro de hechizos que compré en mi tienda independiente local. La mayoría de los hechizos eran bastante aburridos, incluso básicos, hasta que nos topamos con este en el capítulo de amor. Siéntate frente a un espejo de tamaño decente. Enciende 2 velas con forma de flor. Cierra los ojos, cuenta hacia atrás desde 100, recita una frase y luego abre los ojos. Y tu futuro amante aparecerá en el reflejo, justo sobre tu hombro. Era algo bastante estándar. Incluso para mí el hechizo parecía inofensivo. Solo un juego. Sin embargo, y por alguna razón que no entendía en ese momento, a mi amiga no parecía que le hubiera entusiasmado esta idea. Así que me ofrecí a intentarlo. Al fin y al cabo era un hechizo para una sola persona. Ella optó por sentarse fuera de la puerta de mi habitación mientras yo dudaba en encender las velas, con aroma a rosas que había colocado a ambos lados de mis rodillas. Me senté con las piernas cruzadas, un libro en mi regazo, velas encendidas y los ojos cerrados frente al espejo, donde suelo tomarme fotos de mis atuendos del día. Comencé. 100, 99, 98, 97 y así sucesivamente. Después de contar hacia atrás hasta 1, luchando por hacerlo,
porque mi amiga se reía de lo ridículo que sonaba al contar, hacia atrás en voz alta. Intenté recordar el hechizo que se suponía que debía recitar para que funcionara. Por más que lo intenté, no pude recordar ninguna palabra después de mi amor. Convencido de que probablemente esto no funcionaría de todos modos, abrí los ojos para mirar las letras impresas en la página. Antes incluso de poder bajar la vista al libro, me quedé atónito al ver mi reflejo en el espejo. No yo, sino eso. Una sombra, solo una sombra, con penetrantes ojos rojos y una sonrisa maliciosa. Eso estaba sobre mi hombro. Ni siquiera había terminado el hechizo, y algo se estaba manifestando. Aunque hubiera terminado el hechizo, dudo muchísimo que mi futuro amante sea una figura sombría con cara de gato de una película de Disney, sobre una niña en una realidad alternativa descabellada. Toda esta situación era inquietante. Sin pestañear, salí corriendo del espejo presa del pánico. Abrí la puerta de golpe y finalmente reaccioné cuando me di cuenta de algo. Mi amiga. ¿A dónde se fue? Estaba justo afuera de mi puerta riéndose de lo tonto que sonaba, contando solo en mi habitación, burlándose de mi incapacidad para recordar un simple conjuro de una sola frase. ¿Y ahora? ¿Ahora se ha ido? La llamé varias veces antes de pasar rápidamente por la planta baja. No podía haber subido. Yo la habría oído. La habría oído incluso si se hubiera movido. No estaba por ninguna parte en mi casa. Cada vez más preocupado, olvidando un poco a poco lo que acababa de suceder, agarré mi celular para contactarla. Antes de que pudiera tocar su contacto, oí risitas a mi derecha. Me giré y vi la nuca de mi amiga. «Ahí estás, perra», le dije bromeando. «Me tenías preocupada». Entonces, se dio la vuelta lentamente. Al quedar frente a mí, pude ver su rostro con claridad, ojos penetrantes y una sonrisa de Cheshire, ese gato de Alicia en el País de las Maravillas. Y entonces oí risitas. Bueno, mi exnovia era bruja, de verdad, una bruja practicante. Una noche me pidió que la acompañara a un ritual que estaba realizando para una de sus clientes. Era tarde, casi medianoche, y terminamos en un lugar espeluznante, donde una vieja vía de tren cruzaba una carretera medio abandonada. De esos sitios que ya te dan mala espina antes de que pase nada. Así que ella y su cliente estaban a unos 50 metros de distancia, haciendo lo suyo, y yo estaba tranquilamente en la furgoneta, observando desde lejos, vigilando, ¿sabes? Al principio todo parecía normal, pero entonces de repente oí un grito. Y cuando digo grito me refiero a un grito gutural, como nunca antes lo había oído, y se me heló la sangre. Salté de la furgoneta y fue entonces cuando las vi. Mi ex corría hacia mí, arrastrando a la clienta tras ella. ¿Y la clienta? Madre mía, parecía poseída. Tenía la cara deformada y el cuerpo se movía de forma espasmódica y antinatural, como si no tuviera control de sí misma. Mi ex me gritó que me subiera a la furgoneta y condujera hasta una iglesia cercana. Al parecer sabía que tenía una capilla abierta las 24 horas con agua bendita. Ni siquiera lo pensé. Pisé el acelerador a fondo. Cuando llegamos empezó a decir cosas que no entendí y roció al cliente con agua bendita.
y así de repente reaccionó, como si hubiera apagado un interruptor. Un segundo antes era una pesadilla poseída, y al siguiente simplemente era ella misma, asustada y confundida, pero normal de nuevo. Después de dejarla en su casa, mi ex admitió que nunca había visto nada igual, y sinceramente yo tampoco. No volvieron a hablar después de eso y no los culpo. Hasta el día de hoy sigo sin tener ni idea de lo que vi aquella noche, pero fue real, demasiado real. Vivo en Europa del Este. Bueno, más exactamente en Rumania. Quizás hayas escuchado en algún momento sobre esas brujas gitanas que viven en mi país. La mayoría solo fingen ser algo que no son. Pero esta es la historia de una bruja de verdad. Mi abuela solía vivir en el mismo pueblo que una bruja. No sé si la bruja era gitana o rumana, pero realmente no importa. Vivió tantos años que nadie sabía su edad. Esta mujer afirmaba ser una bruja y también afirmaba que tenía un demonio que la servía. Solía hablar de cómo vendió su alma una noche, en el bosque, mientras realizaba un ritual. A cambio obtuvo poderes y la ayuda de un demonio. Dijo que no podía morir hasta que convenciera a alguien de asumir toda la responsabilidad de su deber como bruja y también vendiera su alma a la oscuridad. Tenía, creo, 3 hijas, pero la gente decía que el comportamiento de su madre las asustaba. Se mudaron a Bucarest y nunca regresaron al pueblo. Ahora dirán que probablemente era una vieja loca, pero no. Mucha gente escuchó ruidos extraños provenientes de su ático, y ella estuvo de acuerdo en que esos sonidos los hacía su demonio esclavo. La gente, aunque asustada, le pedía que resolviera sus problemas, y le daba dinero por eso. Nunca nadie se había quejado de su trabajo. Nadie nunca se quejó. Todo se solucionaba sin importar lo difícil que fuera la tarea. Además, la gente fue testigo de mucho trabajo duro que hacía durante la noche en su patio y jardín, cosas que ella no podía hacer sola. Desafortunadamente, no sé si todavía esté viva. Hay algunos detalles más que no mencioné. Algunos de ustedes tenían mucha curiosidad por esta historia, así que aquí está. Mi abuela se encontró con una mujer de camino al trabajo. Esta mujer le preguntó a mi abuela sobre la bruja. Quería saber dónde vivía ella. Mi abuela le dio las indicaciones y luego le preguntó por qué iba a ver a la bruja. Dijo que un ladrón entró en su casa y le robó sus ahorros y quería recuperar su dinero. Al día siguiente, mi abuela se encontró de nuevo con la mujer. Llevaba una bolsa. Mi abuela le preguntó qué pasó. Dijo que fue a ver a la bruja y recibió la promesa de que podría encontrar el dinero en la mesa cuando regresara a la casa. La bruja pidió por adelantado la mitad de ese dinero. La mujer estuvo de acuerdo. Era mejor que nada. Las cosas sucedieron exactamente como la bruja había dicho. Y llevaba el dinero prometido en la bolsa, de camino a la casa de la bruja. Otra historia es que una mujer se enamoró de un hombre casado. Fue a ver a la bruja y le dijo que quería a ese hombre. La bruja le preguntó si quería al hombre sin importar las consecuencias. Ella dijo que sí. Y en menos de un mes, la esposa de este hombre enfermó y murió. Él se volvió a casar. Se casó con esa mujer que quizás mató a su esposa. Por eso la veían como una bruja poderosa, como una bruja de verdad.
y a mí me consta que tenía poderes sobrenaturales. Antes de comenzar con esta última historia, necesito hacerte una advertencia. De todas las historias que hemos visto esta noche, probablemente esta sea la más perturbadora de todas. No solo por las apariciones, los demonios o los rituales que se han mencionado y se mencionan, sino por las consecuencias que, según su autor, ocurrieron después. También les pido algo importante. Independientemente de si creen o no en la brujería, intenten no juzgar demasiado rápido al protagonista. La persona que escribió este relato lo hizo aparentemente buscando ayuda, cargando con una culpa que lo estaba consumiendo. Lo que escucharán a continuación es la confesión de alguien que llegó a creer que una decisión tomada en un momento de ira pudo haber desencadenado una tragedia real. Por respeto a los temas que aborda esta historia, enfermedad, muerte y prácticas ocultistas, se recomienda discreción. Y ahora sí, prepárense, porque esta es una de las publicaciones más inquietantes que se encuentran en Reddit. Realicé un ritual oscuro contra alguien que me lastimó, y ahora él está muriendo. Me siento completamente consumida por la culpa y busco ayuda. Hola a todos. Les escribo porque actualmente me encuentro en un estado de profunda desesperación y no tengo con quién hablar realmente sobre esto. Hace unos 3 meses alguien me hirió profundamente. Estaba llena de ira y presa de una sensación de impotencia, recurrí a la magia negra. Realicé un ritual de sangre, con carne de pollo, su sangre y sal. Recé a Hécate. Invoqué fuerzas demoníacas a las que también ofrecí una ofrenda. Y posteriormente llevé a cabo otro ritual, directamente en un cementerio, donde utilicé mi propia sangre y un muñeco vudú. Mi intención era hacerle daño, mucho daño. Hoy, sin embargo, recibí una noticia devastadora. Y es que a esa persona le han diagnosticado repentinamente un cáncer de médula ósea y se está muriendo. No puedo librarme de este horrible sentimiento de culpa. Cuando realizaba esos rituales, estaba en una especie de trance. Ni siquiera recuerdo el proceso exacto, pero sé que estaba completamente convencida de que funcionaría. Con el tiempo incluso olvidé que había hecho algo y dejé de creer que pudiera haber funcionado. Pero en mi mente, estos dos sucesos se conectaron y me siento directamente responsable de su condición. No solo lo siento, sino que realmente lo creo. El peso de esto es insoportable. Ya he intentado rezar, pedir perdón, rezar por su salud y para que se levante la maldición, aunque ni siquiera sé si algo así se puede revertir. Ya no quiero que muera. Agradecería cualquier consejo sobre cómo solucionar esto. Necesito ayuda, urgentemente, porque esto me está destrozando. Gracias por acompañarme una vez más en este recorrido por historias extrañas, inquietantes y difíciles de explicar. Como siempre, tú tienes la última palabra. ¿Simple coincidencia? ¿Sugestión? ¿O algo mucho más oscuro? Si este video te gustó, no olvides apoyarlo,
para que podamos seguir explorando casos cada vez más perturbadores, traer mejor contenido. Cuídate mucho, mantén bien abiertos los ojos, porque puede que lo que tú no puedes ver, sí te esté viendo a ti. Buenas noches.